los primeros 13 versículos. Del versículo 1 al 13 vamos a leer esta noche. La enseñanza o el título del tema de hoy lo he tomado del título que tiene la Biblia, El aguijón en la carne. Ese es el título que tiene en la Biblia y he tomado ese mismo título o tema para esta noche. Dice así la palabra de Dios: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le he dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrenta, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligaste a ello, pues yo debería ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo no os he sido carga? Perdonadme este agravio. Amén y amén. Aunque el título que he tomado es el mismo que le dije aquí, está el aguijón en la carne, solamente voy a introducir esa parte porque quiero referirme a algo que tiene que ver con todos nosotros. La verdad es que todo lo que la Biblia nos habla tiene que ver con todos nosotros, pero solo quiero hacer esta introducción. Recordemos que el miércoles pasado hablamos de que Pablo había tenido una experiencia sobrenatural. El apóstol Pablo había tenido una experiencia sobrenatural y él está contando que esa experiencia sobrenatural la había tenido hacía 14 años atrás. Y él había sido llevado al paraíso, a un lugar impresionante, a la misma presencia de Dios, donde él pudo oír cosas que no le he dado al hombre expresar. Y Pablo dice que por esa razón, por todas las visiones y revelaciones que Dios le había dado, dice Pablo que Dios, oiga bien, no el diablo, Dios permitió que hubiera en su cuerpo un aguijón. Un aguijón es un chuzo, un aguijón es un punzón, un aguijón es una espina, un aguijón es cualquier cosa. Bueno, hoy en la mañana que estábamos abriendo ahí el portón al señor que viene a recoger la basura, y entonces en lo que yo estaba cerrando el portón le digo: mire qué hermosura que hay ahí, le digo, pero un alacrán, pero inmenso. Yo creo que nunca había visto un alacrán tan grande. Qué enorme de alacrán. Estaba bien criado el bandido o bandida, no sé si era hembra, ¿verdad?
Y entonces me dice, qué grande me dice este animal. Y entonces, y en lo que el Señor lo pisa, ¿verdad? Entonces comenzó con el aguijón, ¿verdad? Entonces eso es un aguijón, algo que causa dolor, algo que causa. Entonces el apóstol Pablo dice que Dios permitió que en su carne hubiera un aguijón que le causaba dolor. Ahora yo quiero que usted sepa que todos los teólogos, entre ellos, nadie se pone de acuerdo, porque unos piensan que el aguijón de Pablo era, por ejemplo, el remordimiento que sentía Pablo por haber perseguido a la iglesia. Entonces, porque hay un montón de hipótesis, hay un montón de ideas. ¿Por qué? Porque la Biblia no da con exactitud o claridad cuál era el aguijón. Entonces, los más conocidos o los más populares son, por ejemplo, uno de los más populares es que se dice que el aguijón que sufría Pablo era el remordimiento por haber perseguido la iglesia, porque torturó a muchos hermanos y había encarcelado a otros, y entonces él sentía el dolor. Esa es una de las interpretaciones. Otra de las interpretaciones, ¿verdad?, es que el aguijón eran los falsos maestros, y entonces Pablo tenía que sufrir por el daño que ocasionaban los falsos maestros, y eso le ocasionaba ese dolor. Y el tercero, que es el que la mayoría creemos que sea el aguijón de Pablo, y era una enfermedad en su vista. Entonces la mayoría, ¿verdad?, creemos que el problema que tenía Pablo fue una enfermedad que le quedó como secuela el día que él tuvo aquella visión donde el Señor lo dejó ciego. Pablo estuvo 3 días ciego y tuvo que mandar el Señor a un discípulo llamado Ananías para que orara por él. Y entonces, y el día que oró Ananías, le cayeron de los ojos como escamas, dice la Biblia. Entonces creemos que Pablo lo que tenía era una enfermedad en la vista. Y creemos eso por algunos pasajes en la Biblia. El pasaje más claro de todo es el de Gálatas capítulo 4, versículo 13 al 15, que me gustaría leérselo. Gálatas capítulo 4. Entonces, basado a esto, es donde la mayoría creemos que el aguijón que tenía Pablo, la enfermedad, era una enfermedad en la vista. Gálatas capítulo 4, verso 13 al 15, dice así: pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Entonces, por ese pasaje que es el más conocido, ¿verdad?, hay otros pasajes donde Pablo dice: con estas grandes letras os escribo, porque Pablo tenía un problema muy serio en la vista. Entonces, la mayoría creemos que el aguijón o el problema que le ocasionaba mucho dolor a Pablo era en su vista. ¿Y por qué Dios permitió ese aguijón o esa enfermedad o ese dolor? Para que el hombre se mantuviera humilde, para que no se jactara por todos los privilegios que Dios le había dado. Entonces, dando esa explicación, dando esa introducción, ahora yo quiero llevarlos a ustedes hacia otra dirección, y es donde yo quiero enfocarme esta noche. Mis hermanos, en la vida todos vamos a enfrentar algún momento de dolor, de aflicción y de angustia, ¿verdad que sí? Y eso era lo que Pablo estaba pasando. Pablo en su vida, físicamente, Pablo sentía dolor. ¿Qué dolor le provocaba? Si era la enfermedad en la vista, ¿qué dolor le provocaba eso? Ahora, lo que yo quisiera compartir con ustedes es cómo debemos reaccionar frente al dolor. ¿Cuál debería de ser nuestra forma de reaccionar cuando algo malo nos pasa? ¿Cómo deberíamos nosotros reaccionar? ¿Cómo deberíamos actuar
cuando algo malo viene a nuestra vida. ¿Y por qué es importante esto, pastor? Bueno, es muy importante porque cuando todo va bien, muchos parecen ser muy espirituales. Y lo voy a volver a decir. Cuando todo va bien, todos parecemos ser súper espirituales. Pero cuando viene el dolor, cuando viene algo malo a nuestra vida, esa fachada de súper espirituales se cae y sale a relucir lo que verdaderamente somos. Solo le voy a poner un ejemplo para que usted me siga. Vaya conmigo a Job capítulo 1, por favor. Vaya conmigo a Job capítulo 1. Job capítulo 1. Y yo espero que el Espíritu Santo nos ayude a entender el valor de esta enseñanza. Porque si a usted no lo ha visitado el dolor, si a usted no lo ha visitado la desgracia, si a usted no lo ha visitado las aflicciones, y no estoy hablando de un dolor de cabeza, no. Si usted se deprime por un dolor de cabeza, no, hombre, espere que le venga algo terrible y va a ver que se le va a caer toda la fachada del super espiritual que a veces aparentamos. Ah, no, yo estoy confiando en el Señor. Mi luz es mi salvador, es el Señor. El Señor es mi que me guarda. El Señor es el que me cuida. Y a veces somos muy expresivos cuando todo va bien, cuando todo lo que nos va rodeando va bien. Aquí vamos, no hay enfermedad, nadie está desahuciado, no me han corrido del trabajo, no. Entonces todo pareciera color de rosa. Ok, pero mire lo que sucede cuando nos visita el mal, el dolor, cuando Dios permite, y esta es la parte importante que me gustaría que usted entienda, que muchas veces Dios va a permitir que el mal nos visite. Y yo sé que algunos no van a querer recibir esto. Yo sé que a muchos no les gusta oír esto. Pero ¿quién fue el que permitió que le pasara lo que le pasara a Job? Dios lo permitió. ¿Y quién fue el que permitió que a Pablo le pegara el aguijonazo? ¿Cómo que dijo Pablo? Solo déjeme leerlo. Donde dice Pablo ay, Dios mío. Que fue arrebatado a ser embarazado. Espérenme, ya se lo dije, no me voy a quedar con eso. Aquí está en el verso 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, dijo Pablo. ¿Ves? Dios había permitido que un mensajero de Satanás. ¿Y quién es el que había venido a quitarle todo a Job? Satanás, Señor. Entonces Dios también había permitido que viniera a la vida de Pablo un aguijón que le causara dolor. Dios había permitido. Ahora vamos a Job capítulo 1, versículo 18 al 22. Recordemos que Job es un hombre millonario. En su tiempo el hombre es millonario, no le falta nada, todo lo tiene. Una familia extraordinaria, 10 hijos preciosos que Dios le había regalado. Tiene tierra, tiene ganado, tiene todas las comodidades. Pero en un solo día todo lo perdió. Entonces vamos a leer comenzando en el verso 18. Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó, y rasgó su manto y resuró su cabeza y se postró en tierra a reclamarle a Dios. Adoró, ponga atención, y adoró y dijo:
desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. En otras palabras, ¿culpó Job a Dios? No, Señor. Él no se enojó con Dios, él no culpó a Dios, y ahí está Dios probando a su hijo. ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Cómo reaccionabas cuando todo lo tenías? Dándole gracias a Dios, porque la Biblia dice que todos los días Job se levantaba y le daba gracias a Dios. Todos los días Job adoraba a Dios, todos los días adoraba a Dios, exaltaba a Dios cuando lo tenía todo. Pero ahora que no tiene nada, ¿qué está haciendo? Adorando a Dios. Ahí está revelándose el verdadero corazón de un hijo de Dios, que no adora a Dios solo porque le va bien, que no adora a Dios solo porque tiene buen trabajo, que no adora a Dios solo porque tiene salud, que no adora a Dios porque en su casa todo le va bien. No, cuando te vaya mal, adora a Dios también. Cuando te vaya mal, cuando todo te está yendo negro, cuando todo te está yendo pero requete mal, vuélvete un verdadero adorador. Y entonces eso es necesario. El sufrimiento es necesario. Y por eso es que Dios muchas veces va a permitir que en nuestra vida vengan cosas que nos causen dolor, aflicción y angustia. ¿Por qué? Porque es allí donde tú vas a demostrar lo que realmente hay en tu corazón. Y ahí está Job adorando a Dios. No culpó a Dios. ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios me quitó a mis hijos? ¿Por qué? No cuestionó, no acusó, no condenó. No, Señor. Yo vine sin nada y me voy sin nada. Dios me lo dio, Él me lo quitó. Bendito sea Dios. Claro, decir eso es fácil. Vivirlo y experimentarlo es otra cosa. Decir eso, para todito los que estamos aquí, eso es chiche, hermano. Chiche. Es fácil. Pero en un momento que te digan, estás desahuciado, te quedan 15 días de vida, o se murieron todos tus hijos, o se murió fulano de tal, no sé, cualquier tipo de desgracia, cualquier cosa en el hogar. Entonces, ¿qué hago? Voy a ir a adorar a Dios. Pero ahora vamos al capítulo 2 de Job, versículo 7. Capítulo 2, versos 7 al 10. Dice así: entonces salió Satanás de la presencia de Jehová. Capítulo 2, verso 7. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retiene tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, arrogantes, necia, imbécil. Todo eso quiere decir esa palabra, Señor. Has hablado como cualquier mujer arrogante, necia. Entonces dice: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Ahora, ahí está la demostración de los dos lados. No sabemos nada de la mujer de Job,
pero yo no creo que haya sido una mujer amargada teniéndolo todo. Yo lo que puedo creer, permítame solamente especular, pero yo pienso que era una mujer que vivía feliz todos los días con sus hijos, sus propiedades, nada le hacía falta, todos los lujos que quería se los daba, lo que ella quería se lo tenía. Pero claro, ahí era cuando todo estaba bien, cuando todo está bien en el hogar, cuando todo va bien en el matrimonio, cuando todo va bien en el trabajo, todo va bien en el negocio, todo va bien. Sí, pero en un día lo perdiste todo. Y ahora no solamente tu esposo lo perdió todo, ahora tu esposo tiene una llaga en su cuerpo que hiede. Porque usted tiene que saber que la enfermedad de Job, su cuerpo hedía a tal punto, señores, que su propio cuerpo producía gusanos. Era una pudrición el cuerpo de Job. Y al ver la mujer a su esposo en esa condición y adorando a Dios, ¿qué? ¿Y todavía retienes tu integridad? ¿Todavía sigues confiando en Dios? ¿Todavía sigues poniendo tu fe en ese Dios? Mira cómo te tiene. Mira cómo me tiene a mí. Mira cómo estamos. Y aquí viene la palabra. ¿Vamos a recibir de Dios solo el bien? ¿O no vamos también a recibir las cosas malas que vienen? El mismo Pablo no dijo que él sabía vivir en abundancia y sabía vivir en escasez. El mismo Pablo no dijo que él sabía vivir con mucho y que podía vivir sin nada. ¿Aló? Y el pasaje más famoso del Nuevo Testamento, que todos lo saben, todo lo puedo en Cristo. Pero cuando Pablo dijo eso, se estaba refiriendo que él podía seguir a Cristo aunque lo perdiera todo. Eso es lo que Pablo estaba diciendo. Pero entre decirlo y hacerlo hay una gran diferencia. Y muchas veces Dios va a permitir el dolor, la decepción. Muchas veces Dios va a permitir la traición. Muchas veces Dios va a permitir situaciones duras y difíciles en nuestra vida para saber de qué material estamos hechos, para saber si nuestro cristianismo es un montón de hojarasca que el fuego lo quema, si nuestro cristianismo es un montón de heno que agarra fuego o es madera. ¿De qué está hecho nuestro cristianismo? ¿De hojarasca, de heno o madera? Son tres productos que se queman fácil con el fuego. Pero hay otros tres productos que no se queman: el oro, la plata y las piedras preciosas. El fuego más bien lo purifica, lo limpia, lo hace resplandecer. Y el propio apóstol Pedro dijo que si era necesario, todos íbamos a pasar por el fuego de la prueba, señores. Pero claro, a nadie le gusta. Y cuando viene la prueba, lo que hacemos es enojarnos, resentirnos, maldecir. Incluso algunos llegan a molestarse con Dios, que ya no quieren orar, ya no quieren adorar, ya no quieren exaltar, ya no quieren humillarse, ya no quieren venir al templo a adorar al Señor. Ahora, porque todo les va mal, es cuando más deberías hacerlo. Es lo que Pablo nos está queriendo enseñar a través de esta carta y de este capítulo 12, en estos versículos que acabamos de leer. Pablo dice: el aguijón que Dios permitió me causa dolor, pero en medio de este dolor, ¿qué es lo que yo hago? Bueno, yo alabo al Señor, yo bendigo al Señor. Mi hermano, necesitamos esto. Hermano, de veras te lo digo, necesitamos entender esto, hermano. Mire, si usted todavía no ha crecido en su madurez espiritual y sigue siendo, hay alguien aquí que tal vez lleva 15 años de ser cristiano, pero cada vez que viene una prueba, cada vez que viene el dolor, cada vez que te visita una desgracia, no pasas la prueba. ¿Tú sabes qué es lo que sucede cuando no pasamos la prueba? La volvemos a repetir.
Y cada vez que no la pases, ¿sabe qué va a volver a pasar? ¿Sabe? ¿Verá qué va a volver a pasar? La vas a volver a repetir. Porque Dios te va a seguir pasando por el fuego hasta que tú te conviertas en lo que Él quiere convertirte. Y es por esa razón que a veces el dolor te visita más rápido. Es por eso que a veces el dolor te está visitando frecuentemente. Es por eso que a veces la necesidad, la tribulación y la angustia te están visitando. Porque no hemos querido entender que en medio de esa prueba voy a buscar a Dios, voy a adorar a Dios, voy a humillarme a Dios, voy a exaltar a Dios. De hecho, si vamos nosotros otra vez a la carta de Corintios, capítulo 12, donde Pablo está hablando, y vamos al versículo 8, y si vamos al versículo 8, por favor, ¿qué dice Pablo? Respecto a lo cual, del aguijón que él tiene, dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite. ¿Qué es lo que sucede cuando algo nos está doliendo? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Deberíamos de buscar más a Dios. Yo espero que alguien me esté escuchando, hermano. ¿Qué es lo que debería provocarme a mí el estar pasando este dolor? Pues lo que debería provocarme es más búsqueda de Dios. No sé si usted se recuerda, pero aquí lo vivimos hablando constantemente. Aquella noche que Jesús iba a ser entregado después de haber comido el pan y después de haber participado de la Santa Cena, Jesús se fue con sus discípulos al monte de Getsemaní. ¿Y tú sabes qué hizo Jesús ese día, esa noche? ¿Qué hizo? Agarró a 3 de sus discípulos, se los llevó aparte a orar, a orar. ¿Y sabes cuántas veces fue Jesús a su Padre a decirle, líbrame, Señor, de esta copa? ¿Sabe cuántas veces fue a buscarlo? 3 veces. Ahí está. En medio del dolor, ahí está Jesús, enseñándonos. Siento dolor. ¿Qué es lo que Jesús le dijo a los discípulos? Mi alma está triste hasta la muerte. ¿Se acuerdan de eso? ¿Ah? ¿Qué es lo que deberíamos de hacer, hermano? Dios mío, yo le ruego a Dios que le entre esto en la mollera a usted, hermano. Que le entre a usted en su cabeza, en su corazón. ¿Ah? Si pudiera abrirle la cabeza a alguno de ustedes para que allí te va y te arranco en la tuca Biblia y te la meto ahí en la cabeza. ¿Ah? ¿Qué es lo que deberíamos de hacer cuando estoy pasando por el momento de dolor? Pues ese dolor me debería llevar a buscar más a Dios. Voy a buscarle, voy a buscarle y voy a buscarle y voy a buscarle. ¿No fue eso lo que dijo Jesús con la viuda? ¿Ah? Y Jesús les contó una parábola de una mujer viuda para que no dejaran de ¿qué? De orar, para que perseveraran ¿en qué? En oración. ¿Hasta cuándo? Hasta que el Señor traiga la respuesta. Pero ¿cuántos se desaniman y dejan de orar? ¿Ah? ¿Cuántos se desaniman y dejan de orar? Jesús ahí está. Mi alma está triste. Voy a ir una vez y voy a ir otra vez y voy a ir otra vez y voy a ir a buscar a mi Padre y voy a suplicarle y me voy a humillar a Él. 3 veces, dice Pablo, se lo he pedido. En la Biblia, solo te voy a mencionar rapidito algunos ejemplos. Hay un rey que se llamó Josafat. Josafat estaba tranquilo en su palacio, era un rey próspero, Dios lo había bendecido. Pero como el diablo cuando nos ve bendecido, él nos quiere venir a robar la bendición. Se levantaron los enemigos de los hebreos y formaron un ejército, pero tan inmenso que era imposible que Josafat pudiera enfrentar ese ejército. Y cuando le llegan a decir a Josafat, viene un ejército, pero tan grande que es imposible que le hagas frente. Josafat, y eso es lo maravilloso de Dios. Josafat en humildad no confió ni en su sabiduría, ni en su ejército, ni en la arma. ¿Sabe qué hizo ese hombre? Se fue al templo. Josafat se fue al templo, convocó ayuno
y hizo que vinieran a buscar a Dios al templo. Y estando en el templo, tú puedes leer eso en Segunda de Crónicas capítulo 20. Y estando en el templo, Josafat levantó un clamor a Dios. Entonces, cuando viene el dolor, cuando viene el mal a visitarnos, deberíamos de buscar más a Dios. Y ahí Dios le dio la respuesta. Y Dios se agrada de aquellos que le buscan. Esther, hay un libro que tiene el nombre de esta mujer, Esther. ¿Qué fue lo que hicieron cuando había una sentencia de muerte? Había un día y hora para que todos los judíos que vivían en Susa fueran asesinados. ¿Qué hicieron? 3 días de ayuno. Aló, 3 días de ayuno. Vayan y hagan ayuno 3 días. 3 días de ayuno, vayan y humíllense. Vayan y busquen a Dios. ¿Qué es lo que debería provocarnos? Una vez más te lo digo. ¿Qué es lo que debería provocarnos cuando una mala noticia viene? Buscar más a Dios. Voy a buscar más a Dios en medio de esto. Ahora, no debería de buscar a Dios solo cuando, y yo lo he dicho así, y a algunos pues les causa risa, pero se me sale esa cosa, ¿no? Algunos solo buscan a Dios cuando lo está llevando el chupacabra, digo yo, ¿verdad? Pero no debería ser así. No es que voy a buscar a Dios solo cuando algo malo me está pasando. Pero sí, seamos realistas. Cuando las malas noticias o cosas malas nos visitan, deberíamos de buscar más de Dios, hermano. Nehemías, hay un libro que se llama Nehemías, tiene el nombre de este servidor del Señor. Cuando fue a reconstruir los muros de Jericó, los muros de Jerusalén, perdón. Y sus enemigos comenzaron a acosarlo. Tú vas a leer una y otra vez, Nehemías clamando a Dios, Nehemías clamando a Dios, Nehemías clamando a Dios. Señor, mira sus amenazas. Señor, mira a nuestros enemigos. Señor, ayúdanos. Señor, protégenos. Señor, no nos dejes caer en las manos de nuestros enemigos. ¿Qué deberíamos estar haciendo cuando algo malo nos visita? Busquemos más de Dios, mis amados hermanos. Versículo 9 de 2 de Corintios 12. Te estoy enseñando algunos principios de lo que deberíamos hacer cuando nos visite el dolor, cuando nos visite la desgracia, cuando nos visite el mal, cuando te esté visitando. Y si en este momento, hermano, o esta noche Dios te está hablando y tú sabes que el mal está en tu casa, que ahí hay una batalla. Ahora, yo te enseñé hace 2 domingos, o no recuerdo, 2 o 3 domingos, no recuerdo cuándo, pero sí sé que hace unos domingos yo te enseñé que nuestra batalla no es contra sangre y carne. Si yo tengo una discusión con mi esposa, un desacuerdo con mi esposa, una discusión que no hemos podido resolver, y yo comienzo a atacarla a ella, y yo comienzo a hacerle la guerra a mi esposa, yo estoy mal. Yo estoy mal. Porque entonces estoy pensando que mi guerra, mi batalla es contra mi esposa. Y ella puede ser que esté equivocada en algo, o tal vez puede ser yo el que esté equivocado. Pero yo en mi enojo le quito el habla, no quiero que me hable, no quiero que se refiera a mí, no quiero que me sirva la comida, yo no quiero que me atienda, no quiero nada de ella. Entonces yo estoy pensando que la guerra es contra ella, y lo que estoy haciendo es destruyendo mi propio matrimonio, señores. Cuando tú tomas las cosas de manera personal con alguien, puede ser tu cónyuge, pueden ser tus hijos, puede ser tu suegra, puede ser tu papá, puede ser tu mamá, puede ser tu vecino, puede ser un hermano de la iglesia. Y cuando tú comienzas a luchar contra las personas, entonces tú estás desviado totalmente. Porque nuestra batalla no es contra sangre y carne.
detrás de ese desacuerdo, detrás de esa situación que se ha levantado en el hogar, yo debo entender que detrás de eso hay un ser espiritual que provoca, que está acechando, que me está rodeando. Satanás, como león rugiente, anda buscando a quien, ¿qué? Buscando a quien devorar. Pero claro, como me he vuelto un necio y como he dejado de orar, he dejado de buscar a Dios, entonces ya mi mente y mi corazón ya no entienden que mi batalla no es contra mis hijos, no es contra mi cónyuge, no es contra mi familia, que mi batalla es contra un ser espiritual. Entonces estoy batallando de una manera equivocada. Eso se lo enseñé hace unos domingos. Y nos dejamos llevar por nuestro yo. Es que yo digo, es que yo quiero, es que a mí me parece. O nos dejamos llevar por nuestra carne, por lo que mi carne quiere, lo que yo quiero. O me dejo llevar por los deseos del mundo. Entonces, en lugar de estar peleando bien mi batalla, me estoy dejando gobernar por mis enemigos, señores. Y por eso es que hay mucha gente que en lugar de salir victoriosas, salen derrotadas en esta guerra espiritual. Porque no son humildes para humillarse delante de Dios, para ir a buscar a Dios, como acabo de mostrárselo ahorita. Versículo 9, verso 9, dice: y me ha dicho, 3 veces le ha pedido, dice Pablo, al Señor que lo libre, y dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder, vamos, dígalo, se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en ¿qué? En mis debilidades, para que repose sobre mí, ¿qué cosa? El poder de Cristo. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Sabe qué es lo que hace el sufrimiento en nuestra vida cuando lo confrontamos de la manera correcta? Me moldea. Lo vuelvo a decir. Cuando tú aprendes a enfrentar el sufrimiento y el dolor de la manera correcta, ese sufrimiento, ese dolor y esas situaciones difíciles van moldeando tu vida. Moldean mi carácter. Moldean mis fuerzas, porque me voy haciendo más fuerte en medio de mi debilidad. Yo espero que alguien esté entendiendo esto. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Desde el inicio del ministerio de Pablo siempre fue en medio de debilidades, persecuciones, acoso y todo lo que hemos visto en la vida de Pablo en estas 2 cartas de Corintios, 1 y 2 de Corintios. Siempre Pablo sufriendo. ¿Y qué hacía Pablo? Buscaba a Dios. ¿Y qué es lo que sucedía? Dios lo moldeaba. Dios iba moldeando a Pablo a través del sufrimiento, a través de las tribulaciones. Y el día de su muerte fue lo mismo, desde que comenzó hasta que terminó. Pablo terminó su vida con dolor, con sufrimiento, con padecimiento, y al final de su vida fue lo mismo. El hombre terminó su vida, entregó su vida, ¿verdad? Poniendo su cabeza sobre un pedazo de madera para que alguien lo decapitara. Y las últimas palabras del apóstol Pablo fueron que un tal Alejandro el Calderero le había ocasionado mucho daño y le advierte a Timoteo que se cuide también de él. Pablo siempre vivió bajo ese dolor, pero ese dolor lo moldeó a él a ser un hombre humilde, lo moldeó a ser un hombre confiando en Dios, lo volvió en un hombre que siempre sabía que no estaba solo, Dios estaba con él.
Me gustaría que leyéramos en Hebreos capítulo 5, versos 7 al 9. Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, versos 7 al 9. En algunas ocasiones el hermano Winston Yanes, líder de esta iglesia, cuando ha orado aquí, en algunas ocasiones, en reuniones de líderes o en el culto, él ha dicho, cuando ora por mí, y le agradezco de todo corazón su oración que hace aquí y haces fuera de aquí también, ¿verdad, hermano Winston? Entonces, el hermano Winston ha dicho algo parecido a lo que voy a decir, ¿verdad? Entonces dice: Señor, tu siervo que lleva tantos años, Señor, y que aunque no sé cómo ha hecho, pero tú lo has guardado, tú lo has, ¿verdad? Y cuando lo escucho decir eso, realmente cuando uno dice, bueno, ¿y cuántos años tiene el pastor? ¿Cuántos años tiene esta iglesia? ¿O cuántos años? A 30 años fue que cumplimos, ¿verdad? 30, vamos sobre los 31. ¡Wow! 30 años. Pero si recordáramos cada momento de dolor, de tristeza, de agonía, de sufrimiento, de soledad, eso me ha moldeado. Eso me ha hecho alguien para mantenerme firme. El sufrimiento, el dolor, la necesidad, la crisis, que es lo que ha sostenido mi matrimonio con mi esposa, porque yo quiero que usted sepa, hermano, y por favor, sépalo, mi esposa y yo somos imperfectos. Qué clase de revelación, ¿verdad? Somos imperfectos. No soy ni el marido perfecto, ni ella la esposa perfecta. Cometemos errores, muchas veces nos ponemos en desacuerdo, pero hemos aprendido. Hemos aprendido a crecer, hemos aprendido a mejorar, hemos aprendido a perdonarnos y hemos aprendido a tolerarnos. Sobre todo eso, hemos aprendido a tolerarnos. Porque hay cosas que yo no pude cambiar en ella. Y hay cosas que ella no pudo cambiar en mí. Por más que quiso, no las pudo cambiar. Y por más que yo quise cambiar en ella, no pude. Entonces, cuando hay cosas que no se pueden cambiar, ¿qué hay que hacerlas? ¿Qué hay que hacerlas? Tolerarlas, hermano. Y ese es el detalle que tienen algunos de ustedes. No quieres aprender a tolerar a tu cónyuge con cosas que tú nunca vas a poder cambiar, que tú nunca vas a poder quitar de tu cónyuge. Entonces te queda solo una cosa: tolerarlo, porque si no lo toleras, te vas a volver una persona infeliz. ¿Te lo sigo diciendo? Si no aprendes a tolerar a la persona que vive contigo, vas a ser una persona desgraciada. Y si no aprendes a tolerar a la persona que vive cerca de ti, menos que toleres a los demás. Entonces yo quiero que sepa que los 40, ¿y cuántos años tenemos de estar casados, mi amor? ¿No tenemos 40? ¿Cómo no? No hemos llegado a los 40 años de casados, no. Y yo pensé que íbamos a celebrar las bodas de oro ya. Pero estamos cerca, ¿verdad? ¿Cuánto? 37, para que vea, estamos cerca. 3 años pasan en un chiflido. 37 años de casado. ¿Qué clase de tolerancia? ¿Verdad, amor? Hemos aprendido y vamos a seguir aprendiendo. Y espero que Dios nos dé esa tolerancia hasta el día que muramos. Entonces, todo eso tiene que ver con el moldeo en nuestra vida. Entonces, ahora quiero que veas lo que dice Hebreos 5, versos 7 al 9. Dice así, hablando de Cristo, ojo, vamos a hablar de Cristo. Y Cristo, en los días de su carne, o sea, en el tiempo que fue humano, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente.
Y aunque era hijo, por lo que padeció, ojo, aprendió. ¿Qué aprendió? La obediencia. Ahora abra más los ojos y lea conmigo lo que sigue. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lee. Ahora solo le hago una pregunta: ¿qué perfeccionó a Jesús? El sufrimiento. ¿Qué perfeccionó a Jesús? El sufrimiento. Habiendo sido perfeccionado. Porque ¿qué era lo que no quería él el día en Getsemaní? ¿Qué es lo que no quería? Ir a sufrir como hombre. ¿Alguien me sigue, hermano? En Getsemaní, cuando el Jesús le dijo al Padre: Padre, si es posible, quita de mí esta copa. ¿Qué es lo que no quería él? Como hombre, ¿qué no quería? Él no quería sufrir. Como ser humano, él no quería sufrir, pero sufrió. Y gracias a ese sufrimiento hoy nosotros tenemos salvación y vida. ¿Y el sufrimiento qué hizo en Jesús? Lo perfeccionó, Señor. Si usted no quiere verlo, no lo vea si no quiere. Pero el sufrimiento que hoy está enfrentando, el dolor que hoy está soportando, la crisis que hoy estás padeciendo, las situaciones duras que hoy tú estás viviendo, aunque no lo quieras ver, no lo quieras entender, tiene un propósito. Dios te quiere perfeccionar. Dios quiere moldearte. Dios quiere volverte una persona estable, fuerte, madura. No una persona endeble, floja. No una persona débil. ¿Cómo le vamos a ir a hablar a los demás de que tenemos un Dios todopoderoso si no lo hemos vivido y experimentado primero nosotros? ¿Cómo le vas a ir a hablar a otra persona que Dios restaura vida si primero no restaura la tuya? ¿Cómo le voy a ir a hablar a otra persona o a otro matrimonio para decirle qué autoridad voy a tener yo para hablarle a otros matrimonios de que Dios puede restaurarlo si Dios no ha restaurado el mío? ¿Con qué autoridad voy a ir yo a hablarle a otras personas si no he permitido que Dios transforme mi vida? ¿A través de qué? Del sufrimiento, a través del dolor, a través de las situaciones que Dios permite en mi vida, porque Él está queriendo moldear mi vida. Y por último, versículos 9 y 10 de 2 de Corintios capítulo 12. Versículos 9 y 10, con esto termino. Dice así: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Para qué? Para que repose sobre mí, ¿qué cosa? El poder de Cristo. Lea el verso 10 conmigo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pareciera una locura eso, pero es verdad. Pablo dice: cuando más dificultades enfrento, cuando más persecuciones enfrento, cuando más necesidades enfrento, cuando más afrentas yo tengo, pues en medio de todo eso yo soy más fuerte. ¿Qué sucede, mis hermanos? En medio de todas las cosas que Dios permite, Dios va a manifestar su poder y su fuerza. Es lo que hemos visto estos 30 años como pastores. En medio de nuestra incapacidad. Si alguien a mí me preguntara: pastor, ¿de dónde o cómo han hecho para comprar, para construir, para ir mejorando? Si usted me preguntara, yo diría, parecería tal vez locura, hermano, de las ofrendas. Pero es la verdad. Yo no me he sacado la lotería,
Ningún misionero vino a construirnos este templo. Ninguna denominación nos ha venido a construir aula. Todo lo que aquí usted ve y todo lo que usted aquí tiene, lo hemos adquirido por medio de las ofrendas del pueblo. Pero cuando aquí no había nada, eso era duro para mí, para mi familia. Cuando aquí no había nada. Entonces, en medio del sufrimiento y de las necesidades, Dios manifiesta su poder y su fuerza. Y ahí fue Dios en el camino poniendo personas para proveer, para suplir. Y de repente alguien, no sé, se iba, se moría, qué sé yo, y tal vez era la persona que más ofrendaba y de repente se murió o se fue para los Estados Unidos, se fue para otro lado. Dios ponía a otras personas. Yo le doy gracias a Dios. Hubieron personas en estos años que Dios usó a muchas personas. Un hermano que me acuerdo cuando estábamos recién construyendo donó todo el hierro que se levantó. Hasta ahí llegamos. Y así hubieron personas que donaron para comprar un terreno, que hicieron donaciones para hacer, personas que donaron y ahí estaba la ofrenda. Pero ¿quién es el que toca los corazones? Dios. En medio de las necesidades, en medio de las tribulaciones, Dios va a manifestar su poder y su fuerza. Eso es lo que Pablo estaba diciendo, que en medio de todas las cosas duras y difíciles que él había enfrentado, él podía ver que en medio de todas sus debilidades, él se hacía más fuerte. Y en medio de todas sus situaciones difíciles, el poder de Cristo se manifestaba en él. Es lo que hemos visto durante estos años. ¿Hemos sido avergonzados alguna vez aquí cuando celebramos un bautizo? Nunca. ¿Hemos sido avergonzados cuando hemos celebrado algún evento? Nunca, señores. De hecho, quiero que sepan algo. Voy el próximo domingo, sí, voy a leerles aquí los detalles de lo que se ha logrado hacer en estos 6 meses. El avance de almas consolidadas, de almas atendidas. Porque a veces uno dice, no, siempre estamos los mismos. No, señores, cada domingo viene gente nueva. Cada domingo viene gente nueva. Gente que se convierte a Cristo, gente que está siendo consolidada. Sí, hay personas que vienen y se van. Sí, hay personas que solo vienen a ver, no les gustó, qué sé yo, se fueron. Sí, pero hay algunos que se quedan. Entonces, nosotros debemos ver que a través de todas las debilidades y a través de todos los conflictos y a través de todos los problemas que como iglesia podemos tener, Dios sigue manifestando su poder y su fuerza. Pero también lo veo en mi familia. En mi familia. Mire, hay algo que nosotros no se lo dijimos a nadie. No se lo dijimos a nadie porque no queríamos dar lástima a nadie. Pero la operación de nuestro hijo costó $10,000. A nadie se lo quisimos decir. Y eso lo estamos pagando. Y usted me dirá, pastor, pero usted yo siempre lo miro feliz, pastor. Pastor, yo lo miro a usted como que usted no tuviera deuda, como que usted no tuviera problema. Porque mi Redentor vive. Ahí tenemos la deuda, ahí la vamos poniendo, ahí vamos pagando. Pero bendito Dios que mi hijo ahí está caminando. Bendito Dios que mi hijo ahí está. Entonces, hemos aprendido a confiar, a esperar. Hemos aprendido a depender de Dios. ¿Y quién abre puertas? Dios. ¿Quién provee? Dios. ¿Y quién va a seguir proveyendo? Dios. ¿Pero en medio de qué? De nuestra debilidad. En medio de la debilidad. Cuando llegamos a ese punto de decir, ¿qué hacemos? ¿Metemos a Gerald a una operación donde lo van a dejar peor? ¿O tenemos que hacer una inversión? Señor, si tú nos provees, si tú nos suples, Señor,
Y bendito el Señor que Él suplió. En medio de la debilidad, Dios va a manifestar su poder. Y yo quiero que eso te lo apliques a tu vida, en tu hogar, en tu matrimonio, en tu familia, en medio de ese poder, en medio de esa debilidad, en medio de esa necesidad que estás viviendo, tú vas a ver la mano de Dios. Pero ¿cómo? Persevera. Busca a Dios más que nunca hoy. Humíllate a Él. Entrégale a Él tu carga. No permitas que la amargura inunde tu corazón, porque no hay veneno más terrible, Señor, en el corazón del ser humano como la amargura. La amargura hace que perdamos la gracia de Dios. Y si tú pierdes la gracia de Dios, lo perdiste todo. Así que si hay algo en tu corazón que no permite que la gracia de Dios fluya, y si te desconectaste del Señor, vuélvate a conectar. ¿Por qué? Porque Dios va a perfeccionarte. Y si no pasas la prueba hoy, la vas a volver a repetir. No, hermano, no repitas. No salgas rojo en esta, hermano. Que tú levantes tu mano y digas: pasé la prueba, como cuando vienen los muchachos, ¿no?, de la escuela, y vienen alegres diciendo: pasé el examen, pasé la prueba. Que así celebremos nosotros, que pasamos la prueba en el nombre de Jesús. Señor, yo quiero darte las gracias esta noche. Yo quiero darte las gracias, Padre. Yo quiero darte la honra.